para que después podamos puedan tener acceso a esta grabación quienes no pudieron asistir. Entonces, les pido por favor que hagamos una oración. Vamos a iniciar. Les pido por favor que incline su rostro. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, te agradecemos por este tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra. Gracias, Padre, por tu gran fidelidad. Y gracias, Señor, porque tú nos sostienes en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Solamente pides de nosotros que seamos fieles. Permítenos tenerte en primer lugar a ti, antes que querer ganar a las personas o querer tener buenas relaciones. Permítenos que nuestra prioridad seas tú, Señor, serte fieles. En nombre de ti, Hijo amado, te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a iniciar entonces con esta sesión. Es la primera vez que tenemos una sesión solamente por línea. Así que vamos a ver cómo sale. La vez pasada, hermanos, estuvimos estudiando acerca de Génesis 13. Génesis 13. Tengan ahí listas sus Biblias. Yo voy a estar presentando aquí algunos versículos, pero siempre es preferible que ustedes tengan ahí su Biblia, su pluma, para estar haciendo anotaciones, hagan su propio estudio. Y la ocasión pasada estuvimos estudiando, hermanos, a ver, ¿quién me recuerda? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Quién lo recuerda? Les voy a pedir, por favor, si pueden tener su micrófono apagado, si no piensan tomar la palabra, para que no tengamos interferencia. Mientras tanto, ¿alguien tiene algún recuerdo de lo que vimos la vez pasada? Estuvimos viendo Génesis capítulo 13. Acerca de Lot. Acerca de Lot, bien. ¿Qué fue lo que vimos de Lot? ¿Qué es lo que recuerdan de Lot, hermanos? ¿Cuál fue la situación a la que se enfrentó él? ¿Alguien lo recuerda? ¿No? Sí. Que su esposa amaba mucho sus riquezas. Ok, bien, Antonio. Sí, que él tuvo que tomar una decisión, ¿verdad? Él tuvo que tomar una decisión ahí en el capítulo 13, donde dice que hubo problemas, ahí en el versículo 7, hubo problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces, Abraham le dijo a Lot ahí en el versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Versículo 10, y alzando Lot los ojos, vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Entonces, dice el versículo 11, que escogió para sí el valle del Jordán y viajó hacia el oriente. Abraham mientras estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Eso es lo que vimos la vez pasada, cómo él tomó esa decisión para asegurar el bienestar material, el bienestar, posiblemente estaba pensando bien, estaba pensando en su familia, en su comodidad, en proveer alimento. Venían de una situación de hambruna. En el capítulo 12 dice que hubo una hambruna. En el capítulo 12, versículo 10, dice, hubo hambre en el país y Abraham descendió a Egipto. Entonces imagínense, es como nosotros, estamos después de una pandemia y tuvimos carencia de trabajo. Y después de la pandemia, pues lo primero que estamos pensando es asegurar nuestro bienestar, asegurar el bienestar de nuestra familia, de nuestros hijos. Sin embargo, hermanos, lo que vimos la sesión pasada, si pueden apagar sus micrófonos cuando alguien habla, por favor, hermanos. Sí, si alguien, no estoy viendo yo aquí los micrófonos, pero si los pueden apagar, por favor. Entonces, hermanos, lo que venía diciendo es, sin embargo, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad, nuestra integridad espiritual con tal de ganar seguridad material. Ese fue el punto. Lot se fue totalmente, perdió de vista su integridad espiritual y aún expuso a su propia familia, y
dejó de lado a la comunión con Dios por seguir la seguridad material. Y obviamente, como vamos a ver más adelante, esto le va a llevar a la destrucción de su familia, literalmente a la destrucción de su familia. Bien, ese es el contexto en el que nos encontramos. Ahora, llegamos al capítulo 14. Notamos que Dios le respondió a Abraham, ahí en el capítulo 13, al final, le respondió con bendición, le confirmó la tierra que le había dado, y esto debido a que Abraham se mantuvo fiel al Señor. Ahora llegamos aquí en el capítulo 14 y lo que vamos a estar estudiando, hermanos, vamos a estar estudiando tres puntos, capítulo 14. En primer lugar, Dios preserva y Abraham persevera. Dios preserva y Abraham persevera. Son dos cosas que vamos a estar viendo a lo largo del capítulo 14. Y en primer lugar vamos a estar viendo la batalla de los reyes, la batalla de los reyes. En segundo lugar, bueno, vamos a ir poco a poco. En segundo lugar vamos a estar viendo, ahorita se los pongo, el siervo del rey. Y en tercer lugar, un tipo del rey verdadero, un tipo del rey verdadero. Con esto en mente, vamos a regresar entonces allá a nuestro capítulo 14. Y vamos a ver entonces Dios cómo preserva la fe de Abraham. Esto de preservar significa que protege. Dios hace todo para que Abraham no flaquee, para sostener a Abraham. Pero al mismo tiempo Abraham, vamos a observar, tiene la responsabilidad de perseverar, de mantenerse firme, de mantenerse fiel. Son dos cosas, hermanos, que la Biblia las enseña al mismo tiempo. La soberanía de Dios y al mismo tiempo la responsabilidad del creyente. No están en conflicto, hermanos. Son dos aspectos de la misma moneda. Dios comprometido totalmente con la fe, con el creyente, y nos está sosteniendo, pero al mismo tiempo, cada creyente es responsable de la manera como vive, ¿sí? Entonces, con eso en mente, vayan por favor allá al capítulo 14, y dice ahí en el versículo 1, aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar y de Arioc, rey de Lazar, de Kedolaormer, rey de Lam, y de Tildal, rey de Gojim, que estos hicieron guerra a Vera, rey de Sodoma, a Birsa, rey de Gomorra, a Sinab, rey de Atma, a Semeber, rey de Seboim, y al rey de Bela, es decir, Soar. Estos últimos se reunieron como aliados en el valle de Sidim, es decir, el mar Salado. Ahora, entonces, lo que tenemos aquí, hermanos, estamos hablando cerca del año 2100 antes de Cristo, 2100 antes de Cristo, ¿sí? Hace 4000 años, si ustedes quieren, viéndolo desde nuestro tiempo actual, 4000 años, 4100 años más o menos. Y estamos ubicados en la región, en esta región. Observen, por favor, esta es Europa en la parte del norte. Europa, aquí tenemos la bota de Italia. Este de acá es España, Francia. Esto de acá se llama Mar Mediterráneo porque está en medio de la tierra. En medio de la tierra es el Mar Mediterráneo. Al sur se encuentra África. Al este, donde nace el sol, se encuentra Asia. Tal vez en las predicaciones ustedes han escuchado Asia Menor. Esa afirmación Asia Menor se refiere a esta región, a la región de árabe, a los musulmanes que viven en esta región de acá, ¿sí? Entonces, la región donde estamos ubicados o donde está Israel es en esta región, en el Asia Menor, aquí en esta región. Particularmente, hacemos el mapa un poquito más pequeño, Mar Mediterráneo, nuevamente aquí estamos. Esta es la península arábiga y particularmente en esta región. Ahora, dice el versículo 1 que aconteció en los días de Amrafael, rey de Sinar, Arioc, Kedorlaomer, Elam y Tildal. Estos reyes se cree que eran de esta otra región, hermanos, de la región de Mesopotamia. Mesopotamia, esta región de acá.
Cerca de 1500 años después, por allá del año 600 antes de Cristo, en esta región va a surgir un imperio fuerte. ¿Alguien sabe cómo se llama ese imperio donde Daniel estuvo profetizando, el profeta Daniel? Nabucodonosor. Es el rey Nabucodonosor y es el imperio de Babilonia. Sí, es el imperio de Babilonia, pero la región se llama Mesopotamia. Mesopotamia. Meso significa en medio. Tamos significa agua, en medio del agua, porque aquí está el río Tigris y el río Éufrates. Río Tigris y río Éufrates. Entonces, por eso se llama en medio de las aguas, Mesopotamia. En esta región surgieron muchos pueblos, muchas civilizaciones, entre ellas Babilonia, y también estos reyes que están ahí en el versículo 1 del capítulo 14. Ahora, fíjense, hermanos, cómo hay aquí una media luna fértil, de fertilidad. Todo esto es verde, porque hay ríos. La parte del medio es desierto, es el desierto de Arabia. Entonces, esta luna se le llama la luna fértil o la media luna fértil. Estos reyes, dice, vinieron y bajaron por acá, ¿sí? Vinieron del norte, porque venían de acá de la región de Mesopotamia, y bajaron. Bien. Ahora entonces tenemos estos dos grupos de reyes, van a formar alianzas. No sé, Víctor, si puedes cerrar los micrófonos de alguien que está haciendo ruido. Y dice a continuación que Moisés explica que esta guerra surgió después de 12 años. Después de 12 años, dice el versículo 4, 12 años habían servido a Kedorlaomer, pero en el año 13 se rebelaron. A ver, vamos a... Pastor, no tengo acceso a cerrarlos, pero creo que desde su host ahí lo puede cerrar nada más en donde dice participantes, ahí le puede mutearlos. Ya les mandé mensaje, pero parece que no puede. Ok, bien. Bien, entonces, bien, dice el versículo 4, que habían servido 12 años y al año 13 se rebelaron. Y esta situación de vasallaje, hermanos, es común en estos tiempos. Los más fuertes se imponían a los más débiles exigiéndoles tributo. El vasallaje se mantenía hasta que los estados más débiles lograban liberarse o había una oportunidad para liberarse. En este caso tuvieron que pasar 12 años para que pudieran tener la oportunidad los reyes de aquí, de esta región, de la región de donde va a estar la tierra prometida, para poder encontrar una oportunidad de liberarse. Observen, dice el versículo 5 ahí en su Biblia, dice, en el año 14, Kedorlaomer y los reyes que estaban con él se levantaron o fueron a ver, vinieron a derrotar a los refaítas. Es decir, tardaron un año completo de venir de la región de Mesopotamia, de Mesopotamia a la región de la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Tardaron un año. Y esto se entiende, hermanos, porque tienen que estar ahí trayendo todo el material, trayendo ejércitos, están caminando, no hay carreteras, no hay carros, no hay vehículos, solamente algunas transporte de ruedas como usando carretas, pero faltan los víveres, las armas, tener que descansar. Entonces tardan un año en poder llegar. Cuando se rebelan, tardan un año. Dice el versículo 5, entonces, que vinieron a derrotaron a los refaítas en Astarot Carnaim, a los susitas en Han, a los emitas en Sebe Kiriataim y a los oreos en el monte Seir hasta el Parán, que está junto al desierto. Ahora, tenemos esta otra imagen. ¿Logran ver el puntero, hermanos? Confírmenme con su silencio. Sí, se ve muy bien, pastor. Bien, entonces, ahora esta región es la misma, hermanos, es esta pequeña región, ¿sí? La que tengo aquí encerrado en rojo, ahora es esta pero amplificada. Y esta es la ruta de los reyes. Dice que venían entonces del norte y primero llegaron aquí a Carnaim, a Susi, los susitas, después llegaron
con los emitas y con los oreos. Y dice ahí al final del versículo, hasta el desierto, el Parán. Acá está el desierto, acá abajo el Parán. Entonces vinieron arrasando estos reyes a todos los rebeldes, ¿verdad? Boom, boom. ¿Cuáles reyes? Los primeros que se mencionan, Kedorlaomer, los primeros del versículo 5, los que son de Mesopotamia. Y después dice en el versículo 7, cuando llegaron al extremo sur hasta el Parán, entonces volvieron en Mizpa, es decir, en Cades, y conquistaron todos los territorios de los amalecitas, también a los amorreos que habitaban en Asesón Tamar. Es decir, aquí cuando llegan, dice, se regresan, volvieron y suben, van de regreso a su tierra, allá Mesopotamia, pero siguen otra ruta. Llegan acá a Mizpa, es esta región de acá, y llegan con lo que va a ser la región de los amorreos. En tiempos de algunos siglos después, esta región va a ser la región de los amorreos. Y entonces llegan aquí con los amalecitas y Tamar. Observen que acá están los amalecitas y Tamar. Y la tercera fase de la guerra, entonces la primera fase es cuando llegan. La segunda fase es cuando vuelven a regresar y llegan aquí con los amorreos. Ahora, fíjense ahí en el versículo 7, versículo 8, que hay entonces una alianza de reyes. Aquí en Zoar se alían, versículo 8, dice el versículo 8. Entonces el rey de Sodoma con el rey de Gomorra y el rey de Atma, el rey de Seboim, el rey de Bela, es decir, Zoar, salieron y les presentaron batalla en el valle de Sidim. Entonces, ¿dónde está Sodoma, Gomorra? Esas ciudades están en esta región, junto al mar Salado, aquí junto a el mar Salado, ¿sí? Ahí está Sodoma y Gomorra y todos estos pueblos. Entonces se unieron y presentaron batalla, se cree que en una parte de aquí de Zoar, cerca de esta es la ciudad de Zoar, cerca de ahí presentaron batalla, una alianza, ¿sí? Dice entonces el versículo 9, es decir, presentaron batalla a Kedorlaomer, rey de Elam, a Tidal, rey de Gojim, a Amrafel, rey de Sinar, y a Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Entonces, ahí está esa guerra. A continuación, en el versículo 10, hermanos, Moisés explica los detalles. Dice el versículo 10, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Es decir, esta región tenía una especie de charcos, como de charcos de chapopote, algo parecido al chapopote. Es una mezcla pegajosa negra que se piensa que es destilado del petróleo y era utilizado como cemento o como mezcla. Así que los 4 reyes de Mesopotamia, dirigidos por Kedorlaomer, vencen a los 5 reyes, Sodoma, Gomorra y sus aliados, los vencen y entonces salen corriendo. Dice en el versículo 10, y el rey de Sodoma y de Gomorra al huir cayeron allí y los demás huyeron a los montes. ¿Cuáles montes? Posiblemente a toda esta región que es montañosa, salieron huyendo. Sin lugar a dudas que esta fue una derrota humillante para estos reyes, porque 4 reyes echaron a 9. Primero, cuando bajaron, se echaron a 4 y después a 5 cuando estaban aliados. Y todo eso era para pedirle su tributo. Versículo 11 añade, que dice el versículo 11, entonces tomaron todos los bienes de Sodoma y Gomorra con sus provisiones y se fueron. Nuevamente, ¿dónde estaban ubicados? Están ubicados en esta región, en la región de Zoar, ahí fue el valle de Sidim, y se piensa que Sodoma estaba ubicado por acá, por esta región. Entonces, posiblemente ya estando tan cerca de Sodoma y siendo una ciudad rica, es lo que se entiende que es una ciudad rica Sodoma, los 4 reyes Kedorlaomer fueron a Sodoma y saquearon la ciudad, ¿sí?
Por eso es que dice que tomaron los bienes de Sodoma y Gomorra con todas sus provisiones y se fueron. Versículo 12, observen. Se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones, pues él habitaba en Sodoma y se fueron. Ahora, hermanos, aquí un paréntesis. ¿Qué nos llama la atención con respecto a Lot? Cuando dice ahí en el versículo 12, dice, se llevaron también a Lot, sobrino de Abraham, con todas sus posesiones. ¿Qué nos puede llamar la atención de eso, hermanos? ¿Qué les brinca en la mente? ¿Alguien que quiera comentar algo respecto a Lot? ¿No? ¿Nadie? Que ya estaba habitando en Sodoma, pastor. Ya estaba habitando, perfecto, ya estaba habitando. Nuevamente, fíjense, regresen por favor allá al capítulo 13, 13:12. 13:12. Dice en el 13:12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las tiendas del valle. Y fíjense aquí cómo es la expresión. Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero aquí en el 13:12 no se dice que ya viviera en Sodoma. Dice, fue poniendo sus tiendas. Pero un capítulo después, allá en el 14:12, precisamente 14:12, dice que ya habitaba. Él habitaba en Sodoma, es decir, ya era todo un ciudadano de Sodoma. Ahora, nuestro texto no dice si Lot salió a pelear con los reyes o no peleó, o qué fue lo que estaba haciendo, pero el punto es que los reyes del norte se lo llevaron preso porque generalmente se llevaban preso a las personas de renombre, es decir, a una persona que tenía un estatus social dentro de la ciudad, lo tomaban prisionero para después pedir ¿qué? ¿Cuál era el propósito de llevarse a las personas de renombre? Pedir recompensa. Pedir recompensa, exacto, ¿sí? Entonces estos reyes realmente los del norte pues están teniendo el ojo ahí en la riqueza. Van a las ciudades más ricas, Sodoma y Gomorra, las saquean y se llevan a los más ricos, entre ellos a Lot, a los de renombre. Y el propósito era pedir recompensa, exacto. Entonces, esta sería, hermanos, la primera parte de nuestra sección, la batalla de los reyes, ¿sí? Dios preserva a Abraham, y lo primero que hemos visto es la batalla de los reyes. Ahora, vamos a nuestro punto número 2, el siervo del rey, el siervo del rey. Y lo que vamos a observar acá, hermanos, es cómo Abraham reacciona a la noticia de que ha sido capturado su sobrino. Observen, capítulo 13, capítulo 13 al que 16, dice, uno de los que escaparon vino y lo hizo saber a Abraham el hebreo. Entonces, llevaban ahí la caravana los reyes del norte y uno de ahí se escapa. Déjenme regresar tantito a la siguiente diapositiva, a la anterior diapositiva. ¿Cómo se escapó? Ellos posiblemente, más bien lo que se cree es que regresaron por este lado, por el lado occidental del río Jordán. Este es el río Jordán, hermanos. Este es el río Jordán. Cuando dicen del otro lado del río, se refieren a este lado. Es como en el bordo Xochiaca, los que viven aquí en Nesa, ¿no? Del otro lado del bordo. Entonces ya está la muerte ahí, no sabemos qué hay. Pero aquí en el caso de la Biblia, el río Jordán es este de aquí en medio. Este es el mar salado, y esta sería la tierra prometida, toda esta. Este mapa es de un mapa antiguo, por eso no se muestra aquí a Jerusalén. Este sería Jerusalén, Salem. Ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, estos reyes regresaron por el occidente, por donde se pone el sol. El occidente es del lado izquierdo, el oriente es del lado derecho, en los mapas. Regresan y suben y pasan a un ladito de Abraham, donde está Abraham. Abraham estaba viviendo aquí en Hebrón. Entonces dice que salieron, se escapó uno, versículo 13, y esta es la primera vez que se hace referencia de Abraham como el hebreo, Abraham el hebreo. ¿Alguien recuerda dónde se menciona, dónde podríamos rastrear? ¿Por qué se le llama a los hebreos hebreos? Aparte de aquí, del hebreo.
¿Usted en dónde? Capítulo El- 10. Muy bien, está muy cerca, perfecto. Es en las genealogías. Propiamente hablando en el capítulo 11, donde se habla la genealogía de Jafet, perdón. Dice acá, vivió Sela 430 años después de haber engendrado a Eber. Eber, de donde nace Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré, y de Taré, dice el versículo 27, fue padre de Abraham. Entonces, Eber hace referencia a Abraham, ¿sí? De ahí viene el nombre de los hebreos. Regresando a nuestro texto, allá al 14, cuando se dice que Abraham el hebreo, se entiende que era considerado como un extranjero. ¿Quién es Abraham? Pues el hebreo, el que vino, el que llegó también de allá de Mesopotamia. Pues sí, el hebreo, el de Eber, el que viene de la descendencia de Eber. Así que Abraham es considerado como un extranjero. Dice a continuación el versículo 13, dice Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y eran aliados de Abraham. Entonces, Abraham, al igual que todos los demás personas, tenían aliados, así como estos reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela, tenían aliados, también Abraham tenía aliados. Y eran sus amiguitos, por decirlo así. ¿Por qué? Porque era constante el paso de los reyes en esta región. Nuevamente, déjenme presentarles este mapa que nos ayuda mucho a entender. Observen que es el paso, hermanos. La tierra prometida es el paso de ejércitos continuos, porque toda esta región es de ejércitos, perdón, es de desierto. Así que la única manera de pasar a Egipto, que es otro imperio, es a través de Israel. La única manera de llegar a Babilonia, que es otro imperio, es a través de Israel. La única manera de llegar a Asiria, que es otro imperio aquí en el norte, es a través de Israel. Así que este es el único paso. Por lo tanto, hay muchas ciudades, muchos reinos, está todo fragmentado el país. Y como consecuencia hay alianzas como las que estamos viendo ahorita. Abraham también tenía esa alianza. Continuamos ahí en el versículo 14. Versículo 14. Dice que al oír a Abraham que su sobrino había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres adiestrados nacidos en su casa, es decir, 318 en total, y salieron en su persecución hasta Dan. Estos eran los siervos que habían nacido en su casa. Los ejércitos en aquel entonces, hermanos, no eran como los de nosotros, ¿no? Que ya están profesionalizados, tienen ahí su cuartel general, y van a la escuela y se ejercitan. No eran así. En aquel entonces, el ejército era la propia población. El gobierno o el rey, en este caso el rey, protegía a los campesinos y los campesinos eran fieles al rey. Así era como funcionaba. El rey protegía y los campesinos eran fieles al rey. Cuando había una guerra, el rey mandaba llamar a los campesinos. ¿Saben qué? Vamos a pelear para defendernos. Y entonces los campesinos dejaban colgadas literalmente sus herramientas de campo y tomaban sus escudos, tomaban sus protecciones, sus espadas y salían a la batalla. Así eran los ejércitos. Por eso es que tal vez en las películas, si alguna vez han visto alguna, los ejércitos están todos desalineados, no llevan ropa uniformada. O sea, son personas comunes y corrientes. Va a ser hasta que llegaron los babilonios, que tienen ejércitos profesionales, por eso es que fueron tan fuertes. Ahora, tenemos entonces que fueron 318 personas listas para la guerra. Abraham tenía muchas personas que trabajaban para él, ¿sí? Y estos eran solo los que habían nacido en su casa. Dice a continuación el versículo 15, por la noche, él con sus siervos organizó sus fuerzas contra ellos y los derrotó, los persiguió hasta Oba, que está en el norte de Damasco, y recobró todos sus bienes, también a su sobrino Lot con sus posesiones, y también a las mujeres y a la demás gente. Regresemos a nuestros mapas. Tenemos entonces que es la batalla y se le avisa a Abraham, ¿sabes qué? Capturaron a tu sobrino Lot, él
aun cuando Lot, uno hubiera dicho, bueno, pues él se lo buscó, ¿para qué se fue a meter a esa región, no? Donde hay mucha riqueza, mucha opulencia, mucha vanagloria, y pues se mete ahí a la cueva del lobo, pero va por él. Eso nos habla del carácter de Abraham, del amor, de la misericordia, de la compasión que tuvo hacia Lot. Así que los va a perseguir, dice, hasta Dan, esta región, al norte, muy al norte, y después los persiguió hasta Damasco, es decir, ya saliendo del país de la tierra prometida, y recobró todo y de ahí regresó, dice. ¿Sí? Bien, entonces esto sería, hermanos, Dios preserva a Abraham y Abraham persevera. Lo primero que hemos visto es la batalla de los reyes, este diagrama que han hecho, los reyes. En segundo lugar, hemos visto el siervo del rey. Ahora, no tiene mucho sentido estas palabras, salvo por lo que voy a estar diciendo a continuación. El número 3, una prefiguración del rey verdadero. Lo que está en el contexto, hermanos, es la batalla de los reyes. ¿Quién es el rey verdadero? ¿Sí? Tenemos que interpretar o leer de manera literal, pero en el fondo, lo que está de fondo es mostrar quién es el rey verdadero. Ahora, vamos entonces a este punto, una prefiguración del rey verdadero. Al regreso de la victoria de Abraham, tiene lugar una escena muy particular, hermanos, y es más, muy extraña, realmente muy extraña. Observen, ustedes tienen que poner cuando leen, hermanos, sentido común. Fíjense cómo narra Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, esta sección, versículo 17. Dice, a su regreso. ¿Cuál regreso? A su regreso de la victoria. ¿Regreso de quién? Regreso de Abraham. ¿Qué traía? Traía a Lot sus posesiones, también a las mujeres y a la demás gente. Es decir, Sodoma y Gomorra habían quedado tierra fantasma. Se los habían llevado a todos. Y entonces esas ciudades ya estaban destinadas a morir, ¿verdad? Porque ya eran fantasma. Pero Abraham dice que recobró a toda la demás gente y a todos los bienes, toda la riqueza que les habían quitado. Así que dice, a su regreso de Abraham de la victoria, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, observen acá, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Díganme, por favor, ¿cuándo fue la última vez que se mencionó al rey de Sodoma y bajo qué circunstancia? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuándo fue la última vez que se mencionó al rey de Sodoma y bajo qué circunstancia? Ahí en el versículo 10, 14:10. ¿Cómo los describe Moisés al rey de Sodoma? Derrotados. Derrotados, humillados, huyendo, ¿verdad? Dice, el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto y el rey de Sodoma y Gomorra al huir cayeron. Entonces, como cobardes, son mostrados como cobardes. Ahora, fíjense la escena, regresando ahí al versículo 17. Dice, a su regreso, después de venir victorioso, le sale al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Ahora, como nos va a confirmar el versículo 21, observen ahí su Biblia, la intención del rey de Sodoma era recompensar a Abraham por la liberación de las personas que había hecho. Observen brevemente, versículo 21. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame a las personas y toma para ti los bienes. ¿Sí? Así que la intención del rey de Sodoma es recompensar a Abraham. Mientras que en el versículo 10 se dice que él es un cobarde, ahora sale como si él fuera levantándose el cuello aquí el rey y casi recompensándole a Abraham. Dice, bueno, has hecho un buen trabajo, Abraham, y mi intención es recompensarte. Ahora, aquí vamos a hacer otro paréntesis, hermanos. Siempre pongan en contexto lo que estamos hablando. Según el versículo 13, ¿qué dijimos que implica el nombre de Abraham el hebreo? ¿Qué implica que Abraham fuera llamado como el hebreo en la tierra prometida?
¿Qué implicaba? Alguien recuérdelo. Este es el examen, ¿eh? Que era extranjero, pastor. Era un extranjero, era un extranjero. Ahora, hermanos, cuando nosotros recordamos, por ejemplo, ahí en el 12, dice 12:6, cuando Abraham es llamado, vayan por favor allá a su Biblia, que se escuchen ahí las hojas de que están moviendo la Biblia. Dice el versículo 6, Abraham atravesó el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de More. Los cananeos habitaban entonces en esa tierra. Recuerdan hace 2 clases que vimos esa sección. Él está rodeado de cananeos, él es un extranjero y no es bien visto. Por eso es que le llaman el hebreo. Ahora, pongan en contexto aquí en el versículo 14-17. Sale uno de los reyes más influyentes, más poderosos, más ricos de la región de Cananea, de toda esa región de la tierra prometida. Y le está ofreciendo a Abraham una recompensa. Cuando un rey le da una recompensa a alguien, eso es reconocerle. Le está a punto de reconocer. Le va a dar las llaves de la ciudad, si ustedes quieren. Le va a dar el título de ciudadano de Cananea o de la tierra prometida. Le está aceptando como miembro honorífico de esa sociedad. ¿Notan eso? Sale al encuentro el rey de Sodoma, que es uno de los más importantes. Y le está a punto de darle esta recompensa a Abraham, al hebreo, al que es extranjero, pero que ahora ya lo quiere hacer parte de esa sociedad y está a punto de reconocer la victoria. Ahora, Abraham era un extranjero que no lo aceptaban posiblemente, pero con esto, sin lugar a dudas, que sería bien aceptado Abraham. Sin embargo, observen, regresen al versículo 17, 14-17. A su regreso después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma, es decir, el valle del rey. Y observen, versículo 18, y casi estamos, a ver, vamos a continuar, ¿no? ¿Qué pasó con el encuentro de Abraham y el rey de Sodoma? Pero pone un paréntesis Moisés y explica que en medio se mete alguien que se llama Melquisedec. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. O sea, Abraham está a punto de recibir ahí la bandera honorífica para guiar a la delegación cananea en los Juegos Olímpicos y le sale el rey de Melquisedec y abre el escenario. Espérate, rey de Sodoma, primero voy a estar yo soy más importante, es decir, él está quitando al rey de Sodoma, ¿no? Esto es muy vergonzoso, sin lugar a dudas. Así que después de derrotado, humillado por Melquisedec. Ahora dice, rey de Salem. Aquí se pone interesante esto, hermanos. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y lo que se ha estudiado es que esta palabra Salem, es una contracción de Jerusalén. Es un nombre antiguo para Jerusalén, ¿sí? Así que este nombre, Rey de Justicia, tiene un reino en una ciudad que será Jerusalén, en Jerusalén. Todavía no tiene el nombre de Jerusalén, pero va rastreando. Recuerden, Génesis es el libro de los orígenes. Está rastreando todo, de dónde viene la fe, ¿sí? Entonces, muy probablemente, cuando dice que aquí este rey, que significa rey de justicia, que gobierna en Jerusalén, o en lo que posteriormente se va a llamar como Jerusalén, sale con pan y vino. Esta es una muestra posiblemente de amistad de Melquisedec con Abraham. Es una invitación a comer con él. Así que tiene 2 invitaciones ahí Abraham. Una de parte del rey de Sodoma y otra de parte de Melquisedec. Uno le está ofreciendo riqueza, como dice el versículo 21, otro no le está ofreciendo riqueza material en ese momento. Uno le está ofreciendo aceptación al hebreo, otro le está ofreciendo una relación de amistad, de personal con él.
Ahora, fíjese lo que dice a continuación, que además este rey de justicia llamado Melquisedec, él era sacerdote. Aquí, hermanos, ustedes tienen que pensar, ¿cuándo se instauró el sacerdocio para Dios? El sacerdocio de Israel. Aquí ni siquiera todavía existe el pueblo de Israel. Todavía no está el pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a surgir en el 1406, aproximadamente, cuando salen del Éxodo, cuando salen en Éxodo, ¿sí? 1406 antes de Cristo. Y aquí estamos hablando del año 2100 antes de Cristo. Estamos hablando de 600 años antes aproximadamente. Así que Israel todavía no existe. La tribu de Leví, a la que Dios le daría la comisión de ser sacerdotes, todavía no existe aquí. La ley de Moisés, para este tiempo, en el contexto, todavía no existe, ¿sí? Falta que pase todavía, nazca Isaac, Jacob, los 12 hijos, y pasen 450 años ahí en Egipto esclavizados, y entonces Dios crea o hace nacer al pueblo de Israel. Pero acá no hay sacerdotes, no hay ley. Sin embargo, dice que Melquisedec era sacerdote. Ahora, hay una afirmación aquí muy interesante, hermanos. El texto dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Se podría traducir Yahvé Elohim, Elión. Yahvé el Elión. Este es un nombre exclusivo para Dios, hermanos. Se traduce literalmente como aparece en nuestras traducciones, el Dios Altísimo, pero enfatiza este Yahvé el Elión, enfatiza el poder, la soberanía y la supremacía de Dios, hermanos. El poder, la soberanía y la supremacía de Dios. Así que este es un sacerdote del Dios poderoso, supremo, soberano. Ahora, esto no queda aquí nada más. En Isaías 14:14, Isaías 14:14, fíjense el contexto donde se utiliza el nombre, el Dios Altísimo. Dice Isaías 14:14. Aquí tenemos una escena que muchos teólogos consideran que se trata de Satanás antes de caer, cuando él se rebeló contra Dios en Isaías 14. Esta es una profecía contra el rey de Babilonia, ¿sí? Y nada más y nada menos que es un rey altivo. Pero dentro de la profecía también se hace alusión a este ser angelical que pensamos que es Satanás. Y fíjense cómo dice Satanás, o en este caso el rey de Babilonia, que me parece que sí es Babilonia o es Asiria. Dice, subiré sobre las alturas de las nubes y fíjense, me haré semejante al Altísimo. El contexto es un rey humano y el contexto estamos hablando del reino de Dios soberano en el caso de Satanás y Dios en el plano humano es una profecía contra un rey humano. La mayoría de las veces que se usa este nombre Altísimo también es en el libro de los Salmos. ¿Y de qué habla el libro de los Salmos, hermanos? El libro de los Salmos, hermanos, habla de un siervo esperando el regreso de su rey. La adoración de un siervo esperando el regreso de su rey. De eso habla el libro de los Salmos. Es la adoración del siervo esperando el regreso de su rey o la venida del rey. Y en el libro de los Salmos es donde más se utiliza el nombre del Dios Altísimo. Posiblemente ustedes recuerdan algunos salmos donde David está clamando porque tiene situaciones problemáticas, lo están persiguiendo, está amenazado, y entonces clama al Dios Altísimo porque Él tiene el control, la soberanía, Él es supremo. Y Él clama, oh Dios Altísimo. Pero hermanos, donde más se utiliza muy claramente este nombre es en el libro de Daniel. Es más, vayan por favor al libro de Daniel. Daniel, capítulo 7. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Y ya nada más con llegar a Daniel, capítulo 7, ustedes tienen que tener ahí en la mente, ¿qué está hablando? ¿Dónde se encuentra Daniel?
en el libro de Daniel, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué país se encuentra, hermanos? ¿Alguien lo recuerda? En Babilonia. Babilonia. ¿Bajo el gobierno de quién? Alguien ya lo dijo hace un momento. El Sasar. El rey Nabucodonosor. Rey Nabucodonosor. ¿Sí? Bajo el gobierno del rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel, Balsasar. sí, va a ser su hijo va a ser el hijo de Nabucodonosor, Belsasar. ¿Ya viste? Es que tenemos aquí en la mente a los 3 reyes magos, ¿no? Baltasar. Bien. Sí, yo también me confundo a veces. Bien, entonces, aquí, hermanos, en Daniel 7, observen el título, no es inspirado este título, pero nos ayuda. Dice, la visión de las 4 bestias. El libro de Daniel, hermanos, nos habla de los reinos humanos sucumbiendo ante el reino del Hijo de Dios. Los reinos humanos sucumbiendo ante el reino del Hijo de Dios. Y la visión o la profecía de Daniel 7 habla de 4 reinos. Fíjense cómo inicia. En el primer año, del rey Belsasar, bueno, nuestra hermana tenía razón aquí, este es el hijo de Nabucodonosor. Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Dice, entonces aquí viene el resumen. Miraba yo en visión nocturna que las 4 vientos del cielo agitaban el gran mar y 4 bestias enormes diferentes unas de otras subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantado del suelo y puesto sobre 2 pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre. Esto es Babilonia. Y otra segunda bestia, semejante a un oso, que estaba levantado de un costado y en su boca entre sus dientes tenía 3 costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha gente. Esto es otro reino que se va a llamar Medo-Persa. Medo-Persa. Porque los medos eran, bueno, se llama Medo-Persa. Dice, después de esto seguí mirando y otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre el lomo 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas y le fue dado dominio. Esto es el imperio griego. Y van sucesivos. El imperio de Babilonia fue derrotado por los medos y los persas. A su vez, los medos y los persas fueron derrotados por los griegos, por Alejandro Magno. A la muerte de Alejandro Magno, y esto es historia, hermanos, a la muerte de Alejandro Magno, por allá del 400 antes de Cristo, los 4 generales de Alejandro Magno se reparten el reino. Por eso dice aquí que tenía 4 cabezas, ¿sí? 4. Versículo 7, después de esto seguí mirando en la visión nocturna y vi una 4ª bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte. Tenía enormes dientes de hierro y devoraba, desmenuzaba y pisoteaba con los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía 10 cuernos. Ahora aquí entendemos que se trata del último reino humano fuerte que empezó con Roma, pero que después van a tener una confederación de 10 reinos, 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos. Aquí surge un cuerno pequeño y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Así que este cuerno pequeño se traga 3 cuernos, 3 reinos de este último. Y este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que habla con mucha arrogancia. Entendemos que esto se trata del anticristo. Ahora, el contexto, hermanos, estamos hablando de reinos. Reino, el reino. ¿Sí? Podríamos seguir leyendo y estar estudiando acá el libro de Daniel, pero vamos a pasar al versículo 18. Esto es suficiente para encontrar nuestro contexto. Ahora, Daniel empieza a explicar qué va a suceder con este cuerno pequeño que va a tener control y va a perseguir a los creyentes, perdón, y dice ahí en el versículo 16, me acerqué a uno de los que estaban allí de pie
y le pedí que me dijera la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Y dice, estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Y observen, pero los santos, y aquí viene, del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Nuevamente, hermanos, tenemos aquí esa afirmación, el Elión, el Altísimo, el Dios supremo, eminente, soberano. Continuamos leyendo en Daniel y llegamos al versículo 22. Dice, mientras yo miraba, versículo 21, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos y otra vez los santos del Altísimo. Entonces, este Altísimo derrota a ese cuerno pequeño. Y dice, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión, fue otra vez el contexto, del reino. Versículo 25. Él profería palabras contra el Altísimo, es decir, aquí en este caso el anticristo, profería palabras contra el anticristo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y serán entregados en sus manos por 3 años y medio. Esta es la tribulación, la gran tribulación, el sufrimiento del pueblo de Israel cuando estén atribulados. Versículo 27. Y la soberanía, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo de todo el cielo serán entregados al pueblo de los santos del Altísimo. Fíjense ahí las palabras, soberanía, dominio, grandeza, reino, altísimo. ¿Notan eso, hermanos? Bien. Ahora, con eso en mente, ¿tienen claro más o menos, o les ha quedado claro qué implica la palabra altísimo, hermanos? La palabra altísimo tiene que ver con la supremacía, la autoridad, el dominio de Dios por sobre todo reino, ¿sí? Eso es de lo que está hablando. Entonces regresamos ahí y dice el versículo 18 que era sacerdote del Rey Altísimo, es un siervo del Rey Altísimo, del Dios Altísimo, Supremo, y el contexto que va a tomar todo el resto de la Biblia es reino, sobre los reinos humanos. ¿Y qué tenemos en el capítulo 14 de Génesis? Reinos humanos, la batalla de los reyes. Así que la mayoría de las veces que se usa este nombre para Dios, se refiere al reino de Cristo. En todos estos ejemplos notamos que el uso de este nombre altísimo hace referencia a la supremacía, soberanía de Dios por encima de todos los reinos humanos. Y con esto en mente, nuevamente, cuando llegamos aquí al 18, Génesis 14, 18, nuestro contexto es que Abraham regresa de una victoria aplastante y le sale al encuentro el rey de Sodoma para agradecerle y recompensarle, pero se entremete en el versículo 18, Melquisedec, rey de justicia que gobierna en Jerusalén, que es sacerdote del Rey Supremo, del Dios Supremo. Y observen versículo 19. Y lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Fíjense, está hablando de Dios, creador del cielo y de la tierra. Él tiene el dominio. Y fíjese cómo Dios preservó a Abraham. Este Dios Altísimo entregó a tus enemigos en tu mano. Observamos entonces, hermanos, que el Dios al que adora Abraham y el que sirve Melquisedec es el Dios verdadero de la Biblia. Nuevamente observen cómo la bendición de Melquisedec habla de supremacía por encima de todo. Primero dice que es el creador del cielo y de la tierra y después él lo entregó en sus manos. Esto, hermano, sale a nuestra mente, por ejemplo, Salmo 2, versículo 4. Tome ahí esa nota. Salmo 2, versículo 4. Este es hablando el Rey, el Dios Altísimo. Dice Salmo 2, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido.
Versículo 4. El que se sienta como rey en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y en su furor aterrará diciendo, pero yo mismo he consagrado a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Sión es Jerusalén. ¿Sí? Nuevamente, el contexto, estamos hablando de soberanía de Dios. Observe lo que dice Proverbios 21, ahí no tome nota. Proverbios 21. Proverbios 21:1. Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. En otras palabras, aquí la idea es, así como cuando está lloviendo y se hacen surcos de agua en la tierra y el agua sigue esos surcos, de la misma manera es la vida de los reyes en la mano de Dios. La vida de los reyes, Dios ha trazado los surcos y ellos siguen los designios de Dios. Así que estamos hablando aquí de Dios que controla todo, hermanos. Nuevamente, con esto en mente, vayan a Mateo 28. Mateo 28, las últimas palabras de Mateo 28. Observen, hermanos, qué gran consuelo es esto. Qué gran consuelo es esto. Este rey que es nuestro Señor. Dice, las últimas palabras del Señor Jesucristo. Fíjense, versículo 18, 28-18. Acercándose Jesús les dijo, y fíjense lo que nos dice a todos los creyentes, toda autoridad, nuevamente estamos hablando aquí de reino, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, este Rey, nuestro Salvador, que tiene toda la autoridad, recuerden que este Rey que tiene en sus manos la vida de todos los gobernantes, que está por encima de todo reino, este Dios altísimo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él preserva nuestras vidas como lo hizo con Abraham en aquel momento. ¿Sí? Regresen ahí a Génesis. Esto. Y dice ahí a continuación. Dice, bendito entonces, versículo 20, el Dios altísimo que entregó en tus manos, a tus enemigos en tu mano. Y dice entonces a continuación, a Abraham le dio el diezmo de todo. Hay varias interpretaciones, lo que entendemos es que Abraham dio, el significado base es que Abraham le dio una ofrenda de gratitud. Todavía no hay ley, Abraham no estaba obligado, pero le da una ofrenda. Nuevamente, una recopilación rápida. El rey de justicia, Melquisedec, gobierna sobre la ciudad de Jerusalén, donde Cristo establecerá su reino. Es sacerdote del Rey Altísimo, del Dios Altísimo. Cuando todavía no había un sistema sacerdotal, él ya está ministrando, Melquisedec. Melquisedec bendice a Abraham. En este contexto, el que tiene más autoridad es el que bendice. Abraham reconoce. Si pueden apagar sus micrófonos, hermanos, por favor. Es cierto, mi vida, perdóname. Voy a apagar sus micrófonos, hermanos. Entonces, dice a continuación, perdón, Abraham entonces reconoce la superioridad de Melquisedec, le da el diezmo, hermanos, una ofrenda voluntaria, y lo más sobresaliente, de Melquisedec no se dice nada más en Génesis. Y es todo lo que se dice Melquisedec, del versículo 17 al 20. Ahora, vamos con otro tema. Espero que sigan esta línea, hermanos. La pregunta es, ¿quién es este hombre, Melquisedec, para que Abraham le dé el diezmo? En el contexto, Abraham le dio la prioridad a Melquisedec.
está a punto de recibir una gratitud, un reconocimiento de parte del rey, uno de los reyes más importantes de Sodoma, el de Sodoma, y lo hace a un lado por atender al rey Melquisedec. Sodoma, el rey de Sodoma le va a dar a Abraham riqueza. Melquisedec recibe la ofrenda de parte de Abraham. Así que esto es muy, muy, muy interesante, porque es el Dios, el sacerdote del Dios Altísimo, pero la pregunta es, ¿quién es este hombre? Y entendemos que Melquisedec, hermanos, es un personaje histórico. Nosotros leemos la Biblia en su sentido histórico, usando el sentido común de manera natural. No alegorizamos. Esto es un personaje histórico. Aquí dice que era un rey y era un rey. Es un rey físico, es un rey físico. Que murió, también murió como todos los hombres. Es un hombre común y corriente que nació y tuvo una vida. Pero, hermanos, afirmamos que la manera en cómo es presentado aquí en Génesis 14 es para destacar que en cuanto a su origen y función, es una prefiguración de lo que será el Señor Jesucristo. ¿Sí? Repito eso. Es una prefiguración de lo que vendría a ser el Señor Jesucristo en su ministerio sacerdotal. En teología, hermanos, a esto se le llama tipología. Tipología. Melquisedec es un tipo, es una prefiguración, es una sombra, es un preámbulo de lo que va a ser Cristo. Los tipos son una prefiguración o un anticipo de lo que será una persona o una cosa. Por ejemplo, en Hebreos 8, 4, dice que el templo del Antiguo Testamento era un tipo del reino de Cristo. Dice Hebreos 8:4. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley. Y hablando de las ofrendas, los cuales, o los sacerdotes, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Esta afirmación, copia y sombra, se refiere a que el tabernáculo y el sistema sacerdotal eran un tipo, un preámbulo de las cosas celestiales. También tenemos una afirmación similar ahí en Hebreos 9:23. Hebreos 9:23 dice, por tanto fue necesario que y observen aquí, representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo. Y observen aquí, representación, o sea, no entró en el tabernáculo, entró al cielo mismo. Así que el tabernáculo solamente es una representación, una sombra, un tipo, una prefiguración, un preámbulo de lo que va a ser o de lo que fue, de lo que es el cielo. En este mismo sentido, hermanos, Melquisedec, y ustedes se preguntaron, hoy se parece mucho a Cristo, es rey de justicia, rey de paz, en la ciudad de Jerusalén, es sacerdote del Señor, del Dios Altísimo, se parece mucho a Jesucristo, se parece no porque es el Señor Jesucristo, es un personaje histórico, común y corriente, pero funcionó en este texto, Dios lo usó como un antecedente, como una prefiguración de lo que vendría a ser Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por Hebreos 7. Vayan por favor a Hebreos 7 en su Biblia, porque aquí aparece Melquisedec. Aquí aparece Melquisedec. Fíjense, Hebreos 7, 1 al 3. Porque, y hablando de Jesucristo, el libro de Hebreos habla sobre la supremacía, la superioridad de Cristo, hermanos, sobre el sacerdocio humano, sobre los ángeles. De eso habla el libro de Hebreos, la supremacía, la superioridad. Entonces, fíjese cómo empieza Hebreos 7. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, las mismas palabras de Génesis,
que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem. Esto es rey de paz. Tiene 3 títulos: rey de justicia, rey de Salem, rey de paz. Esto nos habla de la profecía de Isaías: príncipe de paz, príncipe de justicia. Isaías 11, me parece, 7. Y fíjense acá: sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. En otras palabras, ¿en qué se parece Cristo? ¿En qué antecedió Melquisedec a Cristo? En que así como Melquisedec es presentado en el libro de las genealogías sin genealogía, de la misma manera Cristo es eterno. No tiene principio ni fin. Su sacerdocio es completo, perfecto, pleno. Él puede ministrar delante de Dios a favor de los humanos, de nosotros, las personas pecadoras, y su ministerio sacerdotal es perfecto, es completo. Y no tiene principio ni fin porque Él mismo es Dios. Es en ese sentido, hermanos, que Melquisedec antecedió, prefiguró a Cristo. El Melquisedec no tiene origen, simplemente se presenta ahí. ¿Quién es este hombre? Pues quién sabe, ahí apareció, se metió en la conversación del rey de Sodoma y Abraham. ¿Y cómo terminó? De la misma manera, como dice el versículo 21, dice que le dio el diezmo y después de eso ya no se menciona Melquisedec. Nunca más en Génesis se menciona, hasta el Salmo 110. Ahora observen este otro detalle. 7:4. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo y lo mejor del botín. Y en verdad los hijos de Leví, que recibieron el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo, es decir, aquel Melquisedec recibió el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. En otras palabras, Melquisedec tiene un grado superior a Abraham. Él es mayor, siendo sacerdote del Dios Altísimo. Versículo 15. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley, requisitos físicos, es decir, la ley de Moisés. Está hablando aquí, si se levanta otro sacerdote, al igual que Melquisedec, no con base en la ley de requisitos físicos de que debes de descender de Aarón y todo esto, sino según el poder de una vida indestructible, Rey de justicia. Pues de Cristo se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En este sentido, hermanos, es que Melquisedec prefigura el sacerdocio de Cristo, que sin tener origen en la narrativa de la Biblia, Cristo también no tiene origen porque es eterno. Su sacerdocio no es por herencia, sino que es un sacerdocio otorgado por una vida irreprensible, porque es perfecto en su vida, perfecto en su ser, es justo. En ese sentido es que Melquisedec antecede al Señor Jesucristo, hermanos. Ahora espero que esté digiriendo esto con calma, que no le vaya a dar indigestión, que haya podido seguir este argumento, pero regrese a Génesis 14, ya estamos por terminar. Génesis 14. Entonces, observen que Abraham le dio el diezmo a este rey, al rey de Melquisedec, porque prefiguraba al Señor Jesucristo. No sabemos, hermanos, la mayoría de los comentaristas dicen que no creen que Melquisedec fuera consciente de que su vida estaba siendo una prefiguración de Cristo. Los comentaristas dicen que no creen que él fuera consciente, pero la manera en cómo es presentado en la Escritura se afirma que él es una prefiguración del Señor Jesucristo. Bien, ahora observen, regresando aquí al versículo 21, ya con eso terminamos. Regresa otra vez a la escena el rey de Sodoma,
le dice, dame las personas y toma para ti los bienes, le dice a Abraham, y le quiere entonces dar la recompensa, él quiere poner las reglas del juego, pero enseguida Abraham responde, le dijo al rey de Sodoma, versículo 22, he jurado, o se dice en la Biblia Reina Valera, he levantado mi mano a Jehová, al Dios Altísimo, nuevamente, es el mismo Dios al que adora Melquisedec, creador del cielo y de la tierra, las mismas palabras que Melquisedec, que no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapato, ni ninguna cosa suya, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. Esto, hermanos, es el compromiso de Abraham, su perseverancia. Dios libró a Abraham porque él es el Dios Altísimo, pero Abraham también está comprometido a perseverar en esa fe, mantenerse fiel. Y los compromisos, hermanos, se ven, se observan. Los compromisos se observan, hermanos, cuando hay tensión, cuando hay incomodidad, cuando hay tentación, cuando hay una fuerte inclinación para obtener algo. Ahí es donde realmente se ven los compromisos, se ve un juramento hacia Dios. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que afirmarnos y tenemos que comprometernos en seguir a Cristo. Y ese compromiso no simplemente estará acá en nuestra mente. Dios nos ayudará a poner en nuestra vida circunstancias y momentos para que realmente confirmemos que estamos siguiendo a Cristo. Para confirmar cuando estamos ahí tensos, cuando tenemos una situación difícil, hay una tentación, una inclinación por obtener algo, a que le somos fieles. En este caso ya hemos descrito un poco del contexto de Abraham. Él iba a reconocer lo que todo extranjero hubiera querido reconocer, toda persona mexicana que se va a Estados Unidos indocumentado, lo primero que quiere es ser reconocido legalmente, ese es su sueño. Y tiene temor de que sea desconocido. ¿Por qué? Porque hay inseguridad, hay incertidumbre, hay peligro. Abraham iba a ser reconocido, pero él prefirió mantenerse fiel. Observe entonces que esta es parte de nuestra responsabilidad, tal como va a decir Colosenses 3:1. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que, hermanos, esta es la enseñanza o la vida, el ánimo que tenemos que obtener. Dios nos va a preservar, es un rey absoluto sobre toda circunstancia, pero usted tiene la responsabilidad de afirmar su compromiso cuando tenga momentos de presión fuerte, de tentación, tal como lo va a decir también Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos vivir como él anduvo. Todavía dice Efesios 5:1 que andemos como hijos de luz. 5:8, Efesios 5:8. Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y en el versículo 8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Ese es el compromiso que debemos confirmar en nuestra mente, así como Abraham. No voy a tomar nada que me comprometa contigo, no voy a ser deudor de ti, no voy a ser grato a ti, no voy a tener gratitud hacia ti, porque tú no me has dado nada. Todo me lo ha dado el Señor y de Él dependo. Y si Él me hace pobre, pobre soy por la gracia de Dios. Y si rico, rico por su gracia. Y si me sostiene por su gracia. Pero no estar negociando, hermanos, con el compromiso que tenemos con Dios. Fíjense qué contrastante con Lot. Lot fue a buscar la riqueza y al final va a terminar en tragedia su vida. Abraham tenía esa oportunidad de irse de aquel lado, pero no quiso por seguir a Dios, por mantenerse fiel en confianza en Dios. Ahora, Abraham no fue tras la riqueza, pero en el siguiente capítulo la riqueza viene hacia Abraham. En sí no es mala la riqueza, como les he dicho, hermanos, pero ustedes tienen que tener discernimiento, hermanos. Tenemos que discernir
Esto significa desmenucen, hermanos. ¿Qué implica que ustedes tomen, acepten, se comprometan con algo que están recibiendo? No lo están buscando, lo están recibiendo. Ni siquiera lo habían pensado, pero lo están recibiendo. En otro momento, Abraham va a tomar parte de la riqueza de otros reyes, como en el capítulo 12. Él tomó los regalos de Faraón que le estaba dando y no pasó nada. Pero aquí, en el momento en que Sodoma le está dando la riqueza, él dice, no, espérate. No es la riqueza en sí, es lo que está detrás de ello. Abraham no está pensando en lo que tiene enfrente, sino en la relación que va a establecer. ¿A quién está siendo fiel? Así que él dice, no tomaré ni un hilo, ni una correa de zapatos, ni ninguna cosa suya para que no se diga yo enriquecí a Abraham. No quiero saber nada de tu compromiso. ¿Por qué? Porque en el capítulo 13, dice el texto que ya que Sodoma era perversa. Dice, y versículo 11, lo escogió para sí el Jordán y vio, dice el versículo 10, que Lot alzó los ojos, 13:10, que estaba regado como el Jordán, con el valle del Jordán, antes de que el Señor lo destruyera como huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y vio Lot hacia el oriente, así se separaron uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en la ciudad del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13, pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Así que cuando Abraham vio toda la riqueza enfrente de él, dijo, no, no quiero saber nada, es dinero sucio, dinero manchado por el pecado, ¿sí? Ese es dinero que no vale la pena. Hermanos, nosotros tenemos que tener ese discernimiento, tener ese compromiso personal, pero al mismo tiempo, termino con esto, Abraham no era un legalista, al grado que él no obligaba a sus amigos, a sus cercanos, a seguir lo que él creía. Dice el versículo 24, nada tomaré, excepto que lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, ellos tomarán su parte. Así que él no los obliga a quedarse como él es un voto personal, una relación personal con Dios, y es eso, mantente personal en tu relación personal con Dios. Eso fue un fuerte testimonio, sin duda, para Aner, Escol y Manre y para toda la casa de Abraham, pero él se mantuvo fiel a Dios. Bien, hermanos, lo que hemos visto entonces es que 3 puntos, la batalla de los reyes, Abraham, siervo del rey, ahora ya saben por qué dije esto, porque es el siervo del Dios Altísimo, el rey verdadero, quien es Dios, quien le dio la victoria a Abraham, se lo explica Melquisedec, quien es un tipo de Dios, quien es un tipo de Jesucristo, y a lo largo de esto también estuvimos estudiando, hermanos, que Dios preserva la vida de sus hijos porque Él es el Dios Altísimo y al mismo tiempo nosotros tenemos la responsabilidad de mantenernos fieles a nuestro Dios. Hasta aquí, hermanos, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Preguntas, comentarios. Yo tengo un comentario, pastor. Sí, adelante, hermano. Bueno, no solo en base al estudio que nos acaba de dar, me impresionó mucho el hecho de que Abraham no sale buscando posesión, sino una relación y cómo en sí mismo Dios retribuye la posesión. Sí, sí, hermanos. O sea, esto es parte de lo que vivimos del diario, hermanos, realmente. Nuevamente, tenemos que buscar por nuestra familia, ¿verdad? Lo que decía este Lot viene de una hambruna y él está buscando por su familia. Pero no podemos poner por encima nuestra seguridad material a nuestra integridad espiritual. Si nos tenemos fieles, Dios va a proveer, hermanos. No, tenemos que seguir trabajando,
A veces se utiliza esa afirmación de Dios va a proveer como, pues me quedo sentado en la cama y no hago nada, ¿no? No, no significa eso. Abraham fue y expuso su vida, organizó, peleó, pensó y capturó y mató a los reyes. Él tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, pero Dios se va a mantener fiel, hermanos. Tenemos que seguir esforzándonos. Y sí, hermano, muchas gracias por tu comentario. Dios nos va a sostener. ¿Algún otro comentario, hermanos? ¿No? ¿No hay más comentarios, hermanos? Solo una pregunta, pastor. Yo tengo una pregunta. Sí, He adelante. escuchado muchos comentarios respecto a Melquisedec Sí, y lo ponen como si hubiera sido una figura que aparece de la nada. Pero en base a lo que nos acaba de explicar, o sea, literalmente él es un rey de Salem, lo que se conocería como antiguamente el nombre anterior a Jerusalén. sí. Podemos pensar que es una persona literal en cuanto que tiene un reinado en un lugar específico y con la diferencia de que se le denomina como el sacerdote del Dios Altísimo. Sí, sí, sin lugar a dudas. Esa es la manera en cómo debemos de leer la Biblia, hermanos, de una manera literal, histórica, y más que esta es una narrativa histórica. Melquisedec es un personaje histórico, real, que vivió, por eso decía, no, los comentaristas no creen que él fuera consciente de que Dios estaba usando su vida como un tipo o una prefiguración de Cristo, sin embargo, él vivió comprometido. Mi convicción es, obviamente, él va a estar en el cielo, a él lo conoceremos cuando estemos ahí, pero Dios usó esa parte de su vida para ilustrar cómo sería Cristo cuando viniera. Gracias, hermano. Sí. Allá, ¿alguien más iba a decir algo? Nuestro hermano Miguel, creo, estaba hablando. Sí, pastor. Adelante, hermano. Una duda de quién nombró a Melquisedec como sacerdote, es lo que no. Sí, ¿De dónde viene ya el sacerdocio con él? sí, muy buena pregunta, hermanos. Históricamente, claro que no hay un sistema sacerdotal porque les decía que van a faltar 600 años para que llegue Moisés y establezca la ley donde va a imponer las manos sobre el primer sacerdote que va a ser su hermano Aarón. Eso lo vamos a ver registrado hasta el libro de Éxodo, ¿sí? Hasta el siguiente libro, 600 años después. Pero en este periodo, lo que entendemos, se le conoce como el periodo patriarcal. Lo que entendemos es que Dios se seguía comunicando con otras personas por otros medios. Debido a que todavía no estaba el pueblo de Israel, Dios se estaba comunicando por otros medios. Por ejemplo, el caso de Job. Ustedes recuerdan Job. Se cree que el libro de Job, que Job más bien era un patriarca. No se menciona al pueblo de Israel, no se menciona la ley de Moisés, no se menciona el antiguo pacto. Sin embargo, Job hace sacrificios a Dios por sus hijos, a favor de sus hijos, y hace ofrendas. Ahora, ¿de dónde salió esa instrucción? Sin lugar a dudas que Dios se la debió de haber transmitido por algún medio. Dios se mantuvo en comunicación con la humanidad antes del pueblo de Israel. Lo mismo aplica, por ejemplo, con Caín y Abel. No hay pueblo de Israel, no hay sacerdocio, pero ellos están haciendo ofrenda. ¿De dónde salió esa instrucción? Posiblemente Adán y Eva se la transmitieron como una manera de agradecer a Dios. En el caso de Melquisedec, lo que entendemos es que de alguna manera Dios lo estableció como sacerdote, porque Abraham lo reconoce como sacerdote. Es evidente, él lo reconoce. Y no, el texto no dice cómo fue, porque esa es la intención, dejarnos el hueco en nuestra mente. Así como Melquisedec no tiene inicio ni fin, no fue puesto por ninguna persona, no hay un antecedente de Melquisedec, así igualito es el Señor Jesucristo, en ese sentido es el Señor Jesucristo, porque Cristo es eterno, no tiene ni inicio ni fin, no hay alguien mayor que Él que le haya impuesto las manos para que fuera sacerdote, Él es eterno, Él es sin principio y sin fin. ¿Se nota eso? Sí. Por eso es que aparece así en la narrativa. Claro, como decía nuestro hermano Víctor, ¿tuvo papá y mamá Melquisedec? Claro que sí. ¿Nació de una mamá? Sí. ¿En algún momento Dios lo hizo sacerdote? Sí.
Pero en nuestra narrativa bíblica está escrito de esa manera porque fue utilizado por Dios como prefiguración del Señor Jesucristo, según Hebreos 7, que leímos hace un momento. Ajá. Bien. Ok, pastor. Gracias. Sí, hermano. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿No? Otro ¿Nada? comentario. Sí, adelante, hermano. Ahí le decía del hermano Víctor, del hermano de este Abraham. También yo creo que fue como riqueza y también por la obediencia bien, ¿no? Fue muy obediente a Dios, ¿no? No, fue fiel y obediente. Sí, sí, exacto. Nuevamente, si nosotros hilamos el capítulo 13, al final del capítulo 13, la última afirmación es que dice, y el Señor dijo a Abraham, después de que Lot se había separado, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, al norte, al sur, al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti, porque él dependió de Dios. Entonces, el capítulo 14 es una explicación de cómo Abraham se mantiene fiel, aun cuando tiene la riqueza ya en sus manos, ya tiene la riqueza ahí de Sodoma y él se mantiene fiel porque prefiere mantener la integridad espiritual que la riqueza material. Sí, Ok, gracias. gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta, comentario, hermanos? Creo que hablan más aquí por línea, ¿eh? Bueno, pues antes de despedirnos, hermanos, solamente comentarles, dentro de 8 días, si Dios quiere, ya vamos a estar allá en presencial, allá en la iglesia. Les animo realmente, hermanos, que asistan. Ustedes van a poder tomar la clase nuevamente por línea con la dirección anterior. Se las vamos a hacer llegar ahorita porque yo estoy aquí desde mi casa. Pero realmente, hermanos, que la Biblia dice que nos juntemos, vernos, estar unos con otros, teniendo nuestras precauciones y demás, pero hasta donde sea posible, si ustedes pueden ir a la iglesia, hermanos, allá al local de la iglesia, asistan, por favor. Allá nos vamos a ver. En dado caso que no puedan, pues nos vemos aquí por línea dentro de 8 días. Si no hay otra pregunta, hermanos, les pido por favor que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Vamos a despedirnos, hermanos. Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos porque eres tan fiel, como hemos observado ahora aquí en este texto, que tú eres soberano, supremo, autoritario, sobre todo reinado humano y claro, sobre toda vida. Gracias, Padre, porque nos has hecho hijos tuyos, eres nuestro Dios, moras entre nosotros, Padre, y esto nos da una gran confianza. Permítenos, Padre, saber que no debemos de airarte. Permítenos ser fieles, Padre, afirmar nuestro compromiso que tú nos has permitido hacer. Ayúdanos por la gracia de Cristo, mantenernos firmes para mantener una integridad espiritual, Señor. Te ruego, Padre, por nuestros hermanos que a la distancia, cada uno de los que están aquí, por sus familias, protégeles, Padres, de enfermedades. Te ruego que les sigas dando sabiduría para tomar decisiones en la vida. Permite que sigan manteniendo sus trabajos, Señor, que les sigas dando de comer, que sigas prosperando los trabajos que realizan, Padre. Te ruego que les protejas a sus hijos, que no haya abuso, que no haya peligro, Señor, que estén viviendo. Para nuestros hermanos que están enfermos, te ruego que, si es tu voluntad, sigas ayudándoles a que su cuerpo se mejore, Padre. Que los medicamentos que están tomando puedan surtir efecto en sus cuerpos. Y Padre, que nos ayudes a disfrutar de tu gracia y de tu bendición. Ayúdanos a agradecerte por todo. Gracias por este estudio. En nombre de tu Hijo amado. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Pues si Dios quiere, nos vemos dentro de 8 días, hermanos. Bueno, Dios. Nos vemos allá, nuestro hermano Cristian, Esmeralda, Cerezo, Emanuel, ha de ser nuestros hermanos allá Magaña, Erika, nuestro hermano Carlos allá, gracias, Adriana, Caballero, nos vemos, adiós, Pavel, Adri, Ale, Marisa, nos vemos, espero que te encuentres mejor, Marisa, nuestra hermana Margarita, Osvaldo, nos vemos, hermana Dacia, Adriana, adiós, Lisette, nos vemos, hermanos. Rafa, nos vemos
nuestra hermana No, vio que era Lulú así. Meraz. Adiós, se cuidan. Allá está duro el calor, ¿verdad? Pau, y ¿dónde está duro? Un poquito. Bueno, fíjense, ustedes allá en el norte y acá nuestro hermano Guillermo en el sureste, con tanto frío y lluvia. Nosotros aquí en medio, estamos tranquilos. Cuídense mucho, hermano, que Dios lo Nos bendiga. vemos, hermano, hasta luego. Bueno, nos vemos allá nuestro hermano Daniel, Adiós, nuestra adiós. hermana Guille, Hermano, Dios le bendiga. hasta luego Daniela, hasta luego hermano Manuel Magaña, Sí, hermano, Dios le bendiga. Hasta luego. hasta luego Verónica Mejía, nos vemos, hermana Judith, nos vemos. Esme, nos vemos. Ahora, ¿dónde están los niños, hombres, para que estuvieran ahí amontonados? Hermana Elvia y hermano Álvaro Pastores, nos vemos. Alicia, hermana Alicia, ¿quiere decir algo? No, nada. Bien, hermanos, pues voy a cerrar la sesión y después de esto ya se va a finalizar todo.